Buenos días, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, doña Carmen Calvo. Buenos días, alto comisionado de la lucha contra la pobreza infantil, don Ernesto Gasco. Buenos días, directora de la Oficina del Alto Comisionado, doña Carmen Gallo. Señoras y señores, amigos, amigas, todos los que estáis aquí hoy con nosotros, es un placer daros la bienvenida a nuestro espacio Fundación Telefónica, que es un espacio que queremos que sea donde realmente promovamos el debate, la reflexión, el pensamiento en torno a la cultura digital y en torno a todos los temas sociales que a todos nos preocupan. Y es un placer aún mayor acoger hoy la presentación de este informe Madre no hay más que una, monoparentalidad, género y pobreza infantil, que ha trabajado el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, un organismo con el que tenemos relación desde el comienzo, con el que Fundación Telefónica, desde su creación, estuvimos muy vinculados. Estos vínculos, recordábamos hace un momento que se inició hace más de 2 años, el 21 de febrero de 2019, cuando acogíamos aquí, en este mismo espacio, con la presencia del presidente del Gobierno, la cumbre empresarial contra la pobreza infantil. Dábamos esos primeros pasos en que todos nos poníamos juntos para luchar contra este problema que nos preocupa a todos y que está en nuestra agenda como un tema prioritario. Nuestro compromiso desde Telefónica es claro, es firme y es estratégico. La pobreza sabemos que se manifiesta desde muchas formas y nosotros creemos como Fundación Telefónica que podemos aportar nuestro grano de arena en una muy importante para mejorar el futuro de muchos niños y niñas. Trabajar de la mano del Alto Comisionado para ayudar a romper la brecha digital y la formación de estas familias que quizás no tienen acceso al desarrollo de las competencias digitales de sus hijos, que son fundamentales para el futuro. Hablar hoy en día de educación es hablar de educación digital de calidad. La situación que hemos vivido en el último año, además, nos ha supuesto grandes cambios a todos en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, en la forma de relacionarnos, de educarnos, de trabajar. Y este mundo nuestro ha pasado a desarrollarse en gran medida a través del entorno digital, ¿no? Y esto no llega de igual manera a todos, no todos estamos preparados de la misma forma y hay que trabajar realmente para que sea así, ¿no? En estos meses, desde Fundación Telefónica, hemos puesto en marcha iniciativas como Conecta Educación para formar en competencias digitales a los técnicos y los beneficiarios de las entidades que trabajan con los colectivos más vulnerables, ¿no? Para profundizar en esa atención especial que necesitan. Y también hemos ofrecido a través de Conecta Empleo todos nuestros cursos online a aquellos que quieran mejorar su empleabilidad desarrollando las competencias necesarias para la demanda del mercado laboral hoy en día. Y, por supuesto, a través de nuestro programa de voluntariado, más de 15.000 voluntarios en España, 56.000 en el mundo, se han volcado en acercar las oportunidades de la tecnología a los jóvenes, a las personas de tercera edad y a todas las oportunidades que nos ofrece este mundo digital. Hoy vamos a profundizar en estas líneas de trabajo en el marco de la Alianza Pobreza País Cero, con el convencimiento de que esta tarea tiene que ser de todos. Todos tenemos que acometer los mismos objetivos, instituciones, empresas, fundaciones, toda la sociedad, porque es un problema que nos atañe a todos. Estoy segura, vicepresidenta, alto comisionado, de que vamos a estar a vuestro lado para conseguirlo. Y ahora es el momento ya de entrar en detalle en este informe que hoy se presenta. Permítame dar las gracias por haber elegido este espacio que para nosotros es tan emblemático e invitar a la vicepresidenta primera del Gobierno a acompañarnos, a dirigirnos unas palabras para la apertura de este evento. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, comisionado, directora general de Fundación Telefónica, señoras y señores. Créanme que lo que voy a decir a continuación no es una frase de vida ni una cortesía más. Estoy aquí, seguramente como en ningún otro lugar, en nombre del presidente del Gobierno. Dicho de otra manera, él querría estar aquí. Querría estar aquí porque desde el primer momento de su llegada
para asumir la presidencia del Gobierno de la Nación, entendió con prontitud política y también con prontitud personal que una situación seguramente de indignidad, en el mejor nombre que pueda seguir acompañando a la palabra España en cualquier lugar, es el de la pobreza que padecen nuestros niños, nuestras niñas, la pobreza infantil. Seguramente detrás de la seguridad de nuestras vidas, de nuestras personas, no hay otro asunto en una sociedad que quiera reconocerse con decencia a sí misma que tener sometidos a situaciones de fragilidad nada más y nada menos que a nuestros menores, a nuestros adolescentes. La pobreza de inicio en la vida no se puede convertir en una verdadera condena para siempre. Y el gran proyecto ético de una sociedad que se quiere vivir como comunidad y no como un compendio de individualismos egoístas es construir éticamente igualdad para todos. La igualdad empieza por la capacidad y por la posibilidad cierta de que tu vida es un proyecto que puede salir adelante. Por esta razón, el presidente del Gobierno creó el Alto Comisionado para luchar contra la pobreza infantil, para desarrollar políticas en la transversalidad de la acción de todo el Gobierno que nos conduzcan a elevar diagnósticos que este informe que hoy presentamos desvelan como ciertos para un país como el nuestro, que si tiene algunos indicadores que le alienten en el futuro, uno de ellos sin duda es este. Por esta razón, repito, estoy aquí en nombre suyo. Es verdad que este informe, que arroja unos datos contundentes sobre un diagnóstico de la vida de nuestro país, dice algunas cosas que no nos pueden llevar al desaliento porque forman parte de las transformaciones de cualquier sociedad actual. Hablamos de fórmulas de convivencia tradicionales en las parejas y en las fórmulas tradicionales de las parejas que están cambiando en cualquier lugar del mundo. Vidas que se afrontan con fórmulas también diferentes que ya nada tienen que ver con tradiciones que han sostenido el orden social durante siglos. Es decir, hay personas adultas que se ven con la responsabilidad total y absoluta de sacar adelante a sus hijos y a sus hijas. Son fórmulas que van cambiando, pero la respuesta de las sociedades desarrolladas, de las sociedades democráticamente profundas, tienen que entender que en estas viejas fórmulas que se asientan sobre la libertad personal de cada quien de cómo vivir su vida, no pueden ser fórmulas pagadas con miseria, con desigualdad y con injusticia, precisamente por los menores. Nuestro modelo constitucional de vida política, de vida social y jurídica, tiene un valor superior en nuestra Constitución que nos obliga a todos, que nos obliga con contundencia a dirigir todas las acciones de los poderes públicos y de las instituciones a proteger a la infancia. Es la mejor garantía de futuro que un país se puede dar a sí mismo. Y esa protección implica proteger de manera integral todas y cada una de las necesidades que los menores tienen en nuestra vida y en nuestra acción colectiva. Por eso, este informe es un extraordinario diagnóstico y una extraordinaria hoja de ruta. Sabemos que la pobreza infantil avanza cuando se producen rupturas de los progenitores que tienen que cuidar justamente a estos menores. Tenemos estadísticas que dicen que fundamentalmente esto ocurre por la inercia del propio patriarcado que deja a las mujeres solas con los hijos menores. Que ocurre la irresponsabilidad de las obligaciones personales que tienen los adultos para contribuir a la protección de sus menores y que se abandonan. Y que convoca, por un lado, a la responsabilidad individual de los adultos para proteger a los menores, pero convoca al Estado, con toda la potencia de todas las instituciones, de sus recursos públicos, a proteger a la infancia, incluso por encima de la irresponsabilidad de quienes tienen la responsabilidad directa como padres o madres para sacar adelante la vida de sus hijos. Y porque si el Estado tiene algún sentido, como decía Aristóteles, para protegernos a todos, para contribuir y construir el bien común, y también, como decía Aristóteles, para la búsqueda de la felicidad de todos, si el Estado tiene sentido y lo tiene siempre, lo tiene más que nunca para esta acción.
Esta es una gran agenda del Estado, una agenda obligatoria de la democracia, por la justicia que encierra. Este informe nos dará nuevas pistas para todas las políticas que desarrollamos. Es un trabajo concienzudo, que nos obliga y que nos hace que el camino que tracemos no se equivoque. No podemos condenar, y las cifras crecen a poco que crecen los hogares monoparentales, a verdaderas condenas para el resto de la vida, de cómo es esa infancia, de cómo transcurre, de cómo es esa adolescencia para el resto de las vidas. Ahí es donde se cuaja una hoja de ruta, una impronta que a veces es imposible de levantar el resto de la vida. Ahí es donde el Estado no puede flaquear nunca, los recursos públicos no pueden fallar y la obligación de todas las administraciones públicas, sin color ideológico ninguno, no pueden fallar. De lo contrario, sí que estaríamos en una situación fallida, porque el resto de la agenda de una democracia puede tener oscilaciones en relación a la propia ideología de cada quien y de cada resultado electoral. Pero aquí no. Aquí hablamos de la vida de niños y de niñas, de adolescentes y del futuro de un país que se juega en cómo somos capaces de sacarlos a todos adelante. Termino como empezaba. Es un compromiso inmenso para este Gobierno. Lo es desde el primer minuto. Nos alegra cada cifra y cada dato que mejoramos, por pequeño que sea. Nos coloca en pie de alerta cada dato que sabemos que va avanzando en dirección contraria. Y es verdad, como decía al principio, que forma parte de los cambios de modelos de vida que se van produciendo. Pero justamente porque vamos avanzando en libertades, hombres y mujeres, y particularmente las mujeres cuando salimos de relaciones que nos pueden conducir incluso a pagar con el precio de nuestras vidas, la sociedad como tal y los poderes públicos como tales tienen que hacer el trabajo contiguo de solidaridad y de contundencia de la protección de estos menores. Por eso estamos aquí. Por eso agradecemos mucho a todos los que nos ayudan, a otras administraciones, al sector privado, a quienes echan una mano desde todo punto de vista, incluido el mecenazgo, a quienes cualificadamente reflexionan desde la expertitud sobre qué podemos y debemos hacer, sobre las modificaciones normativas, sobre la transversalidad de todas y de cada una de las políticas. Por eso estamos aquí. Y me van a permitir que termine agradeciendo mucho el trabajo que está haciendo Ernesto Gasco. A mí me parece que en la política merece la pena también que saquemos los sentimientos con nobleza. Le conozco de hace muchos años. Es un gran luchador por la igualdad. Le conocí trabajando por la igualdad. No hay más ni mejor igualdad que esta, comisionado. Gracias a que tú también estás ahí con la confianza del presidente. Hace un segundito y ahora mismo seguimos.
¿Tenemos el vídeo o no tenemos el vídeo? Sí, 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 pero que sí tenemos el vídeo. El vídeo sí, pero hay que pasarlo. Sí, claro. Tienen ellos el... Pues que lo salten ya. Sí, si no sigo. Sí. Disculpad que tenemos un vídeo y queremos que salga. Pues buenos días. Mientras se sientan nuestras acompañantes en esta mesa redonda, me presento. Soy Carmen Gallo, la directora del Alto Comisionado. Creo que muchos me conocéis. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí con nosotros en la presentación de este informe, que va a ser el primero de una serie sobre pobreza y desigualdad infantil en hogares monoparentales. Cada año vemos cómo las tasas de pobreza infantil en los hogares monoparentales son más altas que las del resto de los hogares. Y hemos querido saber cómo viven las familias en estos hogares, cuáles son sus características y perfiles. Porque conocer, el ser capaz de dar estas evidencias y estos datos son el primer paso para poder proponer, como ha dicho la presidenta, medidas y políticas que puedan estar adecuadas a la situación de estas familias. Lo hacemos además en una semana especialmente significativa. En unos días es el Día Internacional de la Mujer, en el que conmemoramos la lucha por la igualdad y por la participación de la mujer en la sociedad, ¿no? Entonces, por eso para nosotros era idónea esta fecha para presentar y preguntarnos cómo viven los hijos e hijas de estos hogares monoparentales, que, como veremos en los datos, son sobre todo monomarentales. Son hogares en los que las madres tienen que cuidar a los hijos y hijas y ocuparse de su crianza, a la vez que tienen que buscar un trabajo en un mercado especialmente complicado y con grandes problemas de conciliación. Para ver los primeros datos de este informe nos acompaña Gabriela Jorquera, del equipo técnico del Alto Comisionado. Además, también tenemos a Teresa Castro, que es doctora en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison y profesora de investigación en el CSIC. Sus investigaciones se centran sobre todo en las causas y consecuencias de la baja natalidad de las familias en la Europa mediterránea y también en los cambios de los modelos de las estructuras familiares. También tenemos a Carmen Flores, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras desde su creación en 1994 y que es una de las personas que desde el tercer sector de acción social más han trabajado por hacer visible, por visibilizar la situación de las familias monomarentales. Y además también nos acompaña Laura Baena, que es la creadora del Club de Malas Madres y de la Fundación Yo No Renuncio, y promotora de un movimiento social que conocemos muchas, que se cuestiona cuál es el papel de la maternidad y cuál es el rol de mujer y madre. En los primeros resultados del informe descubrimos que hay múltiples tipos de familias monoparentales. Gabriela, ¿nos cuentas cómo son los hogares monoparentales en España? Os cuento lo que hemos encontrado.
pues bajo la etiqueta de hogares monoparentales intuíamos que había muchos tipos de hogares muy diversos, muchas realidades diferentes. Y esta fue la pregunta que nos guió, un poco saber cómo son los hogares monoparentales. Y el primer dato, que es de sobra conocido además, es cuántos son. Y tenemos cerca de 1.900.000 hogares que se pueden entender como monoparentales, es decir, hay un progenitor, madre o padre con hijos a cargo. Pero desde el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, evidentemente lo que nos interesa saber es en cuántos de estos hogares hay niños y niñas. Y nos encontramos con que en algo menos de la mitad, en 890.000 hogares, son hogares monoparentales que tienen niños, niñas y adolescentes a cargo. De estos, el 84%, ese adulto es una mujer, es decir, son hogares que están muy feminizados. En estos 890.000 hogares viven casi 1.140.000 niños y niñas. Nos vamos a centrar en estos entonces, que son los que a nosotros pues, más nos interesan. ¿Cómo son? ¿Cómo se componen estos hogares? Pues vemos que principalmente 2/3 son hogares monoparentales simples. Es decir, hay una madre, en un 82% es una madre, o un padre con un hijo o hijos a cargo, ¿no? Pero hay 279.000 hogares que son núcleos monoparentales con otros convivientes. Perdonad por los palabras, lo que pasa es que cuando las realidades son complejas, los nombres no son simples. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí hay una madre, y digo madre porque esto es el tipo de hogar más fuertemente feminizado. El 87% del adulto a cargo aquí es una mujer. Hay una madre con sus hijos que además vive con otras personas, con otros convivientes. ¿Con quiénes? Pues en una gran parte, 234.000 hogares, viven estas madres y sus hijos con otros familiares. Y, perdonad, ahí hay una pequeña errata, son en 45.000 hogares viven con otras personas, con compañeros de piso, digamos, ¿no? Viven con otras personas con las cuales no tienen ningún vínculo familiar. Los que viven con familias, los núcleos parentales que viven con familias, ¿con qué tipo de familiares viven? Pues en su mayoría son hogares multigeneracionales, es decir, aquí tenemos los abuelos, los hogares donde conviven abuelos, madre y los hijos. Y en una parte muy pequeña, 50.000 hogares, vive la madre y sus hijos y otros familiares, hermanas, primas, etcétera, pero otros familiares, pero de la misma generación. Es decir, tenemos, como veis, un panorama amplio y complejo de los hogares monomarentales y que cuando hablamos de hogares monomarentales, pues hablamos de realidades muy distintas. Estos son algunos de los tipos de hogares que hemos distinguido. Los hogares monoparentales simples, es decir, donde viven solo padre o madre, o monoparental y sus hijos, los núcleos parentales con otros convivientes, los hogares biparentales y los núcleos monoparentales con otros convivientes. De esto, sus características de los monoparentales es, por un lado, su fuerte feminización y, por otro lado, la alta vulnerabilidad social. Muchos de estos hogares monoparentales empezaron siendo monos, ¿no? Empezó una mujer, en el mayor de los casos, con un hijo. El hogar empezó así. Y en otros se transformaron en hogar monoparental. Empezaron siendo, yo creo que aquí puedo... No, empezaron siendo un hogar biparental, pero por ruptura, divorcio, separación, se han convertido en un hogar monoparental. Esto no lo podemos ver exactamente, pero lo podemos intuir cuando analizamos el estado civil del adulto de referencia dentro de los hogares monomarentales. Y aquí vemos que los hogares monomarentales simples, en su mayor parte, el estado civil más frecuente es el divorcio, ¿no? Son personas divorciadas. En los núcleos monomarentales con otros convivientes, el estado civil más frecuente es la soltería, son solteros. Son también hogares en donde la edad del adulto es menor, son hogares más jóvenes, los núcleos monomarentales con otros convivientes, pero es en los hogares monomarentales simples donde vive la mayor cantidad de niños y niñas. Casi 700.000 niños y niñas viven en hogares monomarentales, mujer, hijos, simples.
Si lo vemos por el nivel de estudios, uno de los datos que nos llamaba la atención era el alto nivel de estudio de los hogares monoparentales simples. Los hogares monoparentales simples tienen en un 48% el nivel de estudios máximos alcanzados son estudios superiores. En los hogares monomarentales simples, un 42%. Tienen un nivel de estudios, tienen una mayor proporción de estudios superiores, incluso si los comparamos con los hogares biparentales. Esto contrasta fuertemente con el bajo nivel educativo de los núcleos monomarentales con otros convivientes. Ahí solo 1 de cada 4 tiene estudios superiores. Este bajo nivel educativo se refleja también en una relación más difícil con el mercado laboral, que lo vemos aquí. Perdón, aquí falta un gráfico, no importa, yo os lo cuento, en una relación laboral más difícil con el mercado laboral. Y esto es uno de los hallazgos más importantes a mi juicio del estudio. Cuando comparamos en un mismo tipo de hogar, solo en lo simple, un padre, una madre con sus hijos, las tasas de paro y de parcialidad son mucho mayores en el caso de las mujeres. En monomarental simple tiene hasta 3 veces más parcialidad y casi el doble de paro. En los núcleos monomarentales con otros convivientes tienen un 28% de paro, 10 puntos más que aquellos hogares que tienen la misma composición, pero que el adulto de referencia es un hombre. Es decir, aquí hay un factor de género claro. Cuando es la mujer, la madre, la que está a cargo del hogar, su relación con el mercado laboral va a ser mucho peor. Aquí vemos el impacto de la discriminación de género, de la brecha salarial, del suelo pegajoso, de la mayor participación de las mujeres en actividades que tienen salarios más bajos, la mayor dificultad para conciliar trabajo y crianza, que se traduce en mayor paro. Y creo que por dar una primera radiografía me puedo quedar aquí. Muy bien. Muchas gracias, Gaby. Esta es la foto actual, ¿no? Pero Carmen, vosotras que estáis trabajando en este tema desde 1994, ¿cómo veis que ha cambiado el perfil de las familias monoparentales en España? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por permitirnos a nuestra entidad y a nuestro colectivo estar aquí y tener voz. Y gracias por este informe que, bueno, yo creo que es un acierto que por primera vez veamos que estamos dentro de las políticas públicas, ¿no? y como prioridad. Primero, sí que me gustaría decir que de dónde venimos, de dónde partimos, ¿no? Y tampoco me quiero remontar muy atrás, pero sí hacer un recordatorio y un homenaje a todas aquellas mujeres, madres solteras que fueron víctimas del Patronato de la Mujer, que se cerró en 1984 y que fueron mujeres que eran instigadas a dar a los niños en adopción, incluso sufrieron robos de bebés. Quiero decir con esto cómo ha evolucionado la visión de la monoparentalidad en estos días, pues es que venimos de allí, venimos de un sistema que judicializaba a las madres que tenían hijos fuera del matrimonio, ¿no? Y cuando vino la Constitución puso en un documento constitucional que todos los hijos e hijas éramos iguales ante la ley, ¿no? Entonces, a partir de ahí es verdad que empieza un recorrido diferente, pero que nos ha costado mucho llegar a normalizar nuestro modelo de familia tal como lo tenemos hoy actualmente. En la sociedad yo creo que se ve que este modelo de familia es una realidad más, pero en las políticas públicas sentimos que se sigue discriminando porque se ejercen políticas, se establecen políticas en función de las familias biparentales, que parece como que es el eje principal, ¿no? Entonces, en ese caso, pues evidentemente quedamos fuera, ¿no? Hay muchos ejemplos, pues como por ejemplo la ley de permisos, ¿no? que nos quedamos fuera, nuestros hijos e hijas se quedan con la mitad de tiempo de cuidado, y creo que eso es una fórmula pendiente de resolver por este Gobierno para que estos niños y niñas no tengan esa desigualdad en tiempos de cuidado, ¿no? Y hay otras situaciones en las que, por ejemplo, sí que se hace un avance, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital, en el que
sí que se establece que habrá ayudas directas para familias monoparentales, pero luego los requisitos nos encontramos con que se pide los ingresos de la unidad de convivencia, o sea, es decir, de todas las personas que viven en el hogar. Y ahí quiero reclamar que no es lo mismo ser familia monoparental o monomarental en nuestro caso que un hogar monoparental, ¿no? Como bien nos ha explicado Gaby, hay diferentes hogares, pero nosotras queremos hablar de familias, porque la realidad es muy compleja, es cierto, pero es que necesitamos entender esa diversidad para poder establecer políticas que no nos discriminen y que no nos saquen fuera. El ingreso mínimo vital no está llegando a más del 1% de las familias monoparentales, cuando la previsión era mucho mayor, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar en la sociedad y, sobre todo, a nivel político, de que tiene que haber una mirada monoparental para que estas políticas lleguen realmente a las familias y que estos datos de pobreza infantil en las familias monoparentales, que están dando datos de cerca del 50%, 52% de pobreza infantil en las familias monoparentales, eso tenemos esa urgencia de resolver, y esa urgencia se resuelve mediante leyes concretas, ¿no? Nosotras pedimos que haya una ley de familias monoparentales estatal que ampare y que proteja a este modelo de familias. Muchísimas gracias. Pues un tema muy interesante para reflexionar. Teresa, ¿nos puedes ayudar a poner las cifras y los perfiles en el contexto europeo? ¿Hay más o menos familias monoparentales? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Bueno, primero querría matizar que la comparación no es muy sencilla, o sea, porque la definición de familia monoparental no siempre es la misma. Como hemos visto, hay que incluir no solo los hogares monoparentales, sino también los núcleos familiares monoparentales que viven con otras personas, que normalmente son padres o hermanos. Y en las estadísticas que comparamos a veces no se incluyen todos, porque es más difícil, ¿no? También hay diferencias entre países hasta cuándo se considera que un hijo es dependiente económicamente, diferencias también en la edad media a la que se emancipan estos hijos del hogar. Tenemos los dos extremos, que son Suecia, donde la edad media de la emancipación de los jóvenes son los 18 años, y el otro extremo, España e Italia, donde se acerca a los 30. Y también hay otros factores que afectan a la comparación. Por ejemplo, en muchos países europeos cada vez es más frecuente la custodia física compartida. Entonces, el niño vive la mitad del tiempo con la madre y la mitad del tiempo con el padre. Entonces, digamos que estos hogares son monoparentales, pero en cierta medida semiparentales, aunque las estadísticas no lo recogen, porque ambos progenitores declaran que conviven con el menor, aunque sea a tiempo parcial. Pero bueno, quitando todas estas diferencias, utilicemos la definición que utilicemos, sí que vemos que en España la proporción de hogares, de familias monoparentales es más baja que en el resto de Europa. ¿Por qué? Bueno, en principio porque en el pasado reciente la tasa de divorcio y separación era más baja que en el resto de Europa. Pero también hay que tener en cuenta que ya no es así. Ahora mismo la tasa de divorcio está incluso ligeramente por encima de la media europea, y en el 57% de los divorcios hay hijos dependientes. También están aumentando mucho las rupturas de parejas de hecho, pero también hay que decir que estas rupturas son invisibles estadísticamente. Nosotros las sabemos a través de encuestas, pero hay muy pocas encuestas que podamos hacer el seguimiento, pero el INE oficialmente solo recoge las separaciones y divorcios de las parejas casadas. Pero vamos, todo apunta que las familias monoparentales van a tener un peso cada vez mayor en el futuro, no solo en España, sino en el resto de los países. Y en cuanto a los perfiles,
hay muchos rasgos similares. En todos los países las familias monoparentales son más vulnerables, tienen mayor riesgo de pobreza, tienen peor situación en el mercado laboral. Pero también hay diferencias, porque aunque todas tienen mayor riesgo de pobreza que las familias biparentales, la brecha que existe es muy diferente en países nórdicos, por ejemplo, donde la brecha es relativamente pequeña, a países como España, donde la brecha es enorme. Entonces, este tamaño de la brecha normalmente está vinculado a políticas sociales. Y otra diferencia también es que en muchos países europeos el Estado garantiza o adelanta el pago de la pensión de alimentos. En España también hay un fondo de garantía de pago de alimentos, pero creo que el adelanto es bastante limitado, a 100 euros mensuales por hijo y por una duración limitada. Y otra diferencia que me parece importante es también el nivel de implicación de los padres separados en el cuidado de los hijos. No se trata solo de la manutención económica, sino la implicación en el cuidado y la crianza de los hijos, aunque vivan en hogares separados. Entonces, por las encuestas de algunos países europeos, sabemos que la mayoría de los padres más jóvenes se implican bastante en el cuidado de los hijos, aunque estén separados. O sea, que no son padres de fin de semana. Pero en España no podemos decir nada porque no tenemos datos sobre esto. Entonces, resumiendo, hay muchas similitudes, pero también hay diferencias, y yo creo que es bueno que haya diferencias porque es una oportunidad también de aprender de otros países que lo hagan mejor a la hora de minimizar la vulnerabilidad de estas familias. Muchas gracias. Como hemos estado viendo, pues han cambiado los hogares monomarentales, pero también ha cambiado la forma de ser madre. Laura, ¿cómo se es madre hoy? ¿Ha habido siempre malas madres? Bueno, yo creo que el sentimiento mala madre no acompaña casi todas las madres. Hoy en día, seguro. Mi madre me confiesa que también se sentía mala madre, pero por otras cosas. Yo creo que realmente lo que ha ocurrido no es que la mujer ha entrado de lleno en el mercado laboral, de repente no nos vale solo con encargarnos del cuidado y de las tareas domésticos familiares, sino que estamos incorporadas de lleno en todos los estratos sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues al final lo que vemos es que hay una desvinculación, ¿no? La mujer madre trabaja, no quiere renunciar a su carrera profesional, no quiere renunciar a ver crecer a sus hijos, a sus hijas, pero el hombre no ha entrado de igual manera en el hogar. Entonces, esta descompensación que hay en temas de corresponsabilidad afecta directamente a cómo te sientes como madre, a llevar esa culpa constante, a sentirte mala madre, mala profesional, mala hija y mala todo, ¿no? Entonces, bueno, desde la Asociación Yo No Renuncio por la Conciliación ponemos de manifiesto, evidentemente, pues cómo esa falta de conciliación, de estructuras de apoyo, de medida y de recursos impacta directamente en la renuncia de la mujer al ser madre. El gran problema es ese, que cuando más mala madre te sientes es cuando tienes que renunciar a tu carrera profesional porque no quieres renunciar a ver crecer a tus hijos y a tus hijas, ¿no? O viceversa, porque también hay muchas mujeres que tienen que renunciar en un momento dado a poder ver crecer a sus hijos, a cuidarles para poder trabajar. Eso seguramente se vincula directamente con el caso de las familias monomarentales. Vamos a hablar de monomarentales porque estamos hablando y el 82% son mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo impacta, ¿no? ¿Cómo impacta esa falta de medidas de conciliación, esa falta para nosotras de un plan nacional de conciliación donde seguramente también tendría que haber un apartado directamente a las familias monomarentales? Y cómo eso impacta en la renuncia de la mujer y sobre todo en la renuncia de la mujer cuando está en un hogar sola, criando y educando. Y no solo la parte laboral, ¿no? Porque para nosotras es muy importante también el impacto emocional. Es decir, y yo creo que en pandemia, en tiempos de pandemia en este año, se ha puesto manifiesto esa falta de conciliación en España, esa falta de corresponsabilidad social, porque esto nos implica a todos y a todas, a las instituciones, al gobierno, a las empresas y a las familias, a la educación. Y se ha visto, ¿no? Se ha visto porque, claro, en España la conciliación era a cargo de las redes informales, gracias a esos abuelos, abuelas, que seguramente son un gran apoyo en las familias monoparentales, y gracias también a las escuelas, los colegios, las extraescolares y todo lo que tenemos que tirar las malas madres para sobrevivir el día a día. Pero de repente en pandemia nos quedamos sin esas estructuras informales y se pone de manifiesto la necesidad urgente de redes formales. Es decir, lo veíamos, ¿no? Nosotras hace 3 semanas hemos lanzado el estudio Yo No Renuncio, en el que hemos querido analizar el impacto que ha tenido la pandemia en la renuncia de la mujer madre. Pues imagínate, ¿no? Si 1 de cada 4 mujeres ha renunciado a todo parte de su trabajo para poder cuidar en tiempos de pandemia en una cuarentena preventiva.
si han tenido que tirar de salidas como días de vacaciones, excedencias o redes informales como abuelos y abuelos, aun siendo grupos de riesgo, imaginaros en el caso de las familias monomarentales. Nosotros hemos recibido muchísimos casos, ¿no? El otro día nos contaba una madre que gracias a los vecinos podía ir a trabajar. Es que se nos ha olvidado en este país que las madres tenemos que salir a trabajar y que muchas familias monomarentales han tenido que elegir entre salir para dar de comer a sus hijos o cuidarles. Y eso ha sido muy grave, ¿no? Nos han llegado muchos casos. Es más, en el caso de las familias monomarentales, el 30% ha tenido que renunciar a todo o parte de su trabajo para poder seguir adelante con el cuidado de sus hijos, ¿no? Y nos decían, ¿no?, en los datos, 1 de cada 4 ha tenido que recurrir a esas redes informales que decía, en el que normalmente suele ser la abuela principalmente. Entonces, por terminar y no extenderme, creo que esto pasa, por un lado, por esas políticas públicas, de ahí agradecer estar formando parte de esta iniciativa de alto comisionado, que creo que, como dice Carmen, pone en la mesa esto que es tan importante para todos y para todas, pero además de esas redes formales también hay que tener en cuenta lo que decía Carmen, hay que legislar con perspectiva de la infancia, es decir, hay que tener en cuenta los derechos de los menores. Un menor y un niño y una niña tienen que tener esas 32 semanas de cuidado. Si empezamos este año con esa buena noticia de los permisos igualitarios e intransferibles, no podemos dejarla fuera. Tienen que estar dentro, porque está en juego los derechos de los menores. Y luego, por último, la importancia de la corresponsabilidad social. Porque yo aquí me implico, yo, que tengo una pareja corresponsable, que somos dos y ya se nos hace difícil esa conciliación y no sentirnos mala madre y mal padre todos los días de nuestra vida. Imaginemos en este caso, ¿no? Pues las empresas tenemos que implicarnos. Las empresas que tengan una familia monoparental dentro tienen que tener en cuenta que ellas tienen que tener una serie de condiciones distintas y unas ventajas y unos beneficios. Es que es así. Y esto tiene que corresponsabilizarse de todo el mundo. No vale que digamos, es que como a mí no me toca. Entonces hay empresas, tienen que entrar con políticas corresponsables. Y si hay una bolsa de horas corresponsable, las familias tienen que tener el doble. Y si hay que elegir de vacaciones, tienen que tener el doble, pero para eso tenemos que activar planes de familia donde estén integrada la diversidad familiar, como es en el caso de los hogares monoparentales. Y bueno, es un ámbito complejo, yo ya me he ido del mala madre que me has preguntado a otras cosas, pero malas madres somos todas y eso nos hace también reivindicar y no perder ese activismo social y político que tenemos que tener. Desde luego es difícil ser madre, en general, mucho más difícil hoy y en tiempos de pandemia ha sido complicadísimo. Y si además eres madre y sola, como estamos viendo, es todavía más complicado. ¿Cuáles son las dificultades, Carmen, más concretas que tienen las familias monomarentales? Y sobre todo, ¿cómo lo ven sus hijos, sus hijas? ¿Cuáles son sus oportunidades, sus preocupaciones? Pues mira, yo creo que Laura ha hecho una buena introducción a estas dificultades. Creo que efectivamente la pandemia ha puesto de manifiesto esta carencia, ¿no?, que nos ofrece el sistema en no haber valorado los cuidados, en haberlos colocado los cuidados a las mujeres desarrollando ese rol históricamente, y creo que eso es algo que debemos solucionar, ¿no?, que creo que vamos en camino, que creo que estamos poniendo las pilas, pero queda mucho por hacer, ¿no? Y dificultades muchas, empezando primero porque no hay una definición de lo que es familia monoparental. Hay muchas mujeres que no se sienten siquiera familia monoparental. Se nos ha llamado familias desestructuradas, familias incompletas, familias rotas. No somos nada de eso, somos un modelo de familia diferente, que solamente hay una persona adulta a su cargo. Y creo que las políticas tienen que tener en cuenta eso como principal objetivo, y que cuando se diseñen políticas de apoyo a las familias tengan en cuenta que hay un número determinado de familias, que aprovecho para decir que el INE nos habla de hogares, pero no nos habla de familias. Hay muchas que están invisibilizadas, con lo cual esa cifra de cerca de 1.900.000 familias monoparentales puede que sea bastante más amplio, ¿no? Dificultades de conciliación y dificultades de empleo, las dos patas, incluso me atrevería a decir que la tercera pata para lograr una estabilidad sería la vivienda, porque parece que la vivienda es un estado de lujo que depende de los ingresos propios, igual que la conciliación, depende de nuestros propios ingresos. Si estamos hablando de que existe también una brecha de género en cuanto a que la monoparentalidad en el 82% está representado por mujeres, hablamos de que estamos en peores condiciones
que los hombres a la hora de tener una familia lo más estable posible. En cuanto te falla cualquiera de las tres opciones, o empleo, o conciliación, o vivienda, caes en un sistema de pobreza absoluta, porque el sistema no recoge y la monoparentalidad no tiene que significar ser vulnerable, ¿no? Lo que es vulnerable es la falta de políticas de apoyo. Por eso muchas madres se sienten muy agobiadas y se sienten además con un estado de ansiedad superior al resto de mujeres, porque además son 24 horas sobre 24 horas, ¿no? Y en esta pandemia una de las primeras cosas que se evidenció fue lo de ir con los niños a los supermercados. O sea, es que se nos criminalizaba y decir, ¿pero qué hago entonces? ¿Dejo al niño solo con el peligro que tiene dejar a un niño solo en casa o compro? ¿No? Y las madres que han tenido que renunciar a un trabajo que lo han perdido porque la prioridad era el cuidado, ¿no? O sea, creo que hay una batería de dificultades, y el vídeo que habéis puesto al principio, que lo hicimos con mucho cariño, pero que hemos hecho otro de coronavirus, pues precisamente refleja esa carrera de obstáculos y carrera de relevos continuo desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Muchas veces el activismo lo hacemos a las 11 de la noche cuando acostamos a nuestros hijos e hijas, ¿no? Y eso tiene también un peso y un desgaste que yo creo que bueno, este es un buen espacio para poder decirlo y para que recojan el testigo las personas que son encargadas de legislar, ¿no? Creo que Carmen ha dado parte de la respuesta a la pregunta que voy a hacerte ahora, Laura, pero ¿da tiempo a ser mala madre y madre sola? Ahora no tenemos tiempo de nada, básicamente, de sobrevivir, ¿no? Porque yo creo que lo que hemos hecho en tiempos de pandemia ha sido sobrevivir, cada una como hemos podido, con nuestra manera. Yo me siento una privilegiada porque creo que al final ha sido un privilegio aquello que hemos podido teletrabajar. Teletrabajar con niños y con niñas, seguro que cualquier madre o padre, que sois muchos, sabéis que no es la solución, porque no se trata de teletrabajar no es trabajar con los niños y con las niñas, pero en una crisis como la que hemos vivido es la solución. Nosotras de Malas Madres ya sabéis que lanzamos ese manifiesto Esto no es conciliar, en el que poníamos el acento en eso, ¿no? En cómo el teletrabajo en tiempos de pandemia, en una crisis sanitaria, no solo cortaba los contagios, sino que además podía permitir conciliar a muchas familias. Porque ¿cómo sería de ayuda que muchas familias monoparentales que no han podido teletrabajar, porque al 37% de las mujeres que pedían el teletrabajo se les ha denegado en tiempos, una vez pasado el estado de alarma? Y eso ha sido muy grave, ¿no? Porque realmente creemos que ese imperativo legal del teletrabajo tiene que seguir más allá cuando un hijo o una hija enferma. Porque si ya se nos hace complicado y tenemos que hacer malabares en las familias que tenemos dos progenitores, imaginaros los casos que cuenta Carmen, ¿no? Ahí se hace más complicado. Y aparte se ven las estadísticas, ¿no? Porque incluso la corresponsabilidad en familias con dos progenitores no existe. Entonces, solo el 8% de los hombres cuidan a un hijo o una hija enferma cuando hay un problema, ¿no? Cargamos las mujeres con ese peso todo el rato, y mucho más en el caso de los hogares donde solo hay una mujer a cargo, ¿no? Entonces, bueno, no nos queda tiempo. Lo que dice Carmen es muy importante también. La salud mental se ha quedado por el camino. De repente no hemos tenido tiempo de nada. Nosotros vamos a sacar un estudio ahora también que analiza esa parte, ¿no? Porque no podemos olvidarla, porque hemos costeado emocional y económicamente las mujeres la falta de medidas de conciliación. Y bueno, hay que hacer mucho trabajo para que realmente podamos conciliar, que es el objetivo, no solo la vida familiar con la laboral, sino también con la personal, que eso queda como en segundo plano, ¿no? Es decir, si ya nos cuesta que esa M de madre no aplaste al M de mujer, pues en estos tiempos que estamos viviendo más, ¿no? Por eso creo que hay que activar esas políticas públicas que dice Carmen, pero también pedirle la implicación, y en este foro en el que estamos, que siempre encontramos apoyo de grandes empresas, también a las empresas, ¿no? Las empresas tienen que ser modelo a seguir, las grandes empresas de las pequeñas, y poder ser también agentes del cambio. Yo creo que cada una de nosotras tenemos que ser esa agente del cambio, y mientras, pues incluso la sociedad civil, apoyar a esas familias de alguna manera, que seguro que muchas tenéis esa tribu que hace que sea un poquito más fácil pues poder conciliar con ese tiempo y sentirte mala madre por un día para poder por lo menos ir a comprar sola, que es un deseo de toda madre. Pues sí, volviendo a poner en perspectiva los hogares monomarentales, Teresa,
¿cuáles son los principales riesgos desde una perspectiva demográfica y sociológica de las familias monomarentales? Bueno, los riesgos yo creo que ya se han expuesto. Creo que se han expuesto en su mayoría, pero... Y están bastante, están recogidos también en el informe, o sea, la mayor vulnerabilidad, mayor pobreza, peor situación en el mercado laboral. Es lógico, o sea, los recursos económicos son menores, con un solo ingreso, y además el riesgo de entrar en un periodo, por ejemplo, de desempleo, que es bastante común, pues es un reto enorme para una familia con un solo ingreso. Y luego también está la escasez de recursos de tiempo, que también se ha expuesto. O sea, muchas veces las madres tienen que renunciar a su vida personal, porque ya es difícil conciliar trabajo y familia, y ya la vida personal ya es imposible, ¿no? Entonces, sí, estos riesgos habría que minimizarlos de alguna manera. Nosotros normalmente desde la demografía analizamos la monomarentalidad desde una perspectiva de curso de vida, o sea, no como un estado permanente, sino como un estadio en el curso de vida, en el que puedes entrar de varias formas y también puedes salir de varias formas, si formas una familia reconstituida o si se emancipan los hijos, ¿no? Entonces, si utilizamos esta perspectiva longitudinal, el número, por ejemplo, el número de menores que alguna vez durante su infancia o adolescencia ha vivido una situación familiar de monoparentalidad es muchísimo más elevado que el número de familias en un momento concreto. Por eso es importante decir que esto es un riesgo que nos atañe a todos. O sea, aparte de las familias monoparentales, todo el mundo está expuesto a, en un momento de su vida, tener un estadio de familia monoparental. Y solo decir que los riesgos y los perfiles varían bastante según sea la vía de entrada. Si la vía de entrada es una ruptura de pareja, en qué estadio de la vida se da esta ruptura, si ya se ha acumulado mucha experiencia en el mercado laboral, por ejemplo, qué edades tienen los hijos, etcétera, etcétera. Si la vía de entrada es por una decisión de, por ejemplo, de maternidad en solitario, o sea que también es una tendencia emergente. Nosotros vemos, por ejemplo, en el último año el 17% de los nacimientos corresponden a madres que no están casadas ni viven con una pareja en el hogar, en el momento del parto. Y también vemos que la mitad de estas madres tienen más de 30 años, un tercio tiene estudios universitarios, o sea que todo conduce a un perfil de madre sola o sea, una elección de maternidad en solitario, una nueva tendencia también, y seguramente el perfil de esta madre es muy distinto al perfil de otra madre. Entonces, bueno, que hay que tener en cuenta toda esta diversidad, que son más de las que se cuentan, porque longitudinalmente muchos más menores y madres van a pasar por una etapa monoparental, algunos de duración corta, otras de duración muy larga y otras para siempre. Y entonces tener esto en cuenta, la diversidad familiar en general también se da dentro de las familias monoparentales, y los riesgos también son diversos. Como decía Teresa, hemos visto, y ya volviendo al informe para cerrar estos datos, que se hace una descripción de la especial vulnerabilidad de estos hogares. ¿Qué datos nos dice el informe sobre las dificultades de madres con hijos e hijas en estos hogares? Bueno, con micrófono mejor. Ya se ha descrito mucho las dificultades que tienen las mujeres para relacionarse en el mercado laboral, y cuando vemos los hogares monomarentales vemos que, yo voy a insistir, que el género es un factor de mucha importancia. Los riesgos frente al mercado laboral y frente a la pobreza que tiene una madre sola con sus hijos son distintos y son mayores
cuando los comparamos con un hombre solo con sus hijos. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que los hogares monoparentales son más vulnerables a la pobreza y a la carencia material, pero que ese riesgo no se reparte por igual. Es decir, los hogares donde la adulta es una mujer tienen un riesgo de pobreza y de vulnerabilidad que es sustantivamente mayor. Y aquí lo que podemos ver, aquí vemos las tasas de riesgo de pobreza de niños y niñas en nuestro país según el tipo de hogar, con esta diferencia en las categorías que hemos hecho. Y lo que podemos ver es que el total de hogares, que es la barra amarilla, nos muestra que un 27,4% de nuestros niños y niñas están en situación de pobreza. Tenemos una tasa alta, somos el tercer país europeo con la tasa de pobreza más alta, y los niños y niñas fueron el único grupo de edad cuya tasa de pobreza subió, si lo comparamos de 2018 a 2019. En la barra siguiente, la verde clara, vemos hogares monoparentales simples. Aquí hay un padre y sus hijos, un padre solo y sus hijos. Y si bien su tasa de pobreza es alta, 1 de cada 4 de estos niños que viven solo con su padre están en situación de pobreza, es bastante más cercano a la media si lo comparamos con los niños y niñas que viven en hogares monomarentales simples, que la tasa de pobreza alcanza un 47%, y más aún cuando se trata de núcleos monomarentales con otros convivientes que tienen unas tasas de pobreza que superan el 50%, un 52,3% de niños y niñas de estos hogares están en situación de pobreza. Es decir, hay un riesgo mayor y diferenciado cuando estos niños y niñas viven solo con sus madres o con sus madres y el resto de su familia. Esto pasa igual en otro de los indicadores en los que podemos medir las consecuencias de la pobreza económica, ¿no?, que es la carencia material severa. Con este indicador lo que medimos es la capacidad que tienen los hogares de poder acceder a ciertos bienes y servicios, una capacidad económica de acceder a ciertos bienes y servicios. Lo vamos a ver con algo más de detalle en las siguientes diapositivas, espero. Pero dentro de aquí están, por ejemplo, poder comer proteínas cada 2 días, poder mantener la casa caliente en invierno, poder pagar hacerse cargo de los pagos de la vivienda, etcétera, ¿no? Se está en carencia material severa, sí, de los 9 indicadores se participa en 4. Y aquí vemos que los niños y niñas del total de hogares en España, un 6,5% están en carencia material severa. Los que viven solos con sus padres, un 7%. Si miramos a los hogares que viven solo con sus madres, la tasa de carencia material severa se dobla, es un 13,5%. Y si viven con sus madres y otros familiares, la carencia material es aún mayor, llega casi al 16%, ¿no? Esto es un patrón. Los niños y niñas que viven con hogares monomarentales tienen riesgos tanto de pobreza como de carencia material mucho más amplios. Hemos puesto algunos de estos indicadores, simplemente los voy a mostrar rápido para que os fijéis la diferencia. Aquí tenemos el total de hogares, de las tasas de carencia material en determinados indicadores. Primero, el total de los niños y niñas que viven en hogares en España. Y después vemos en núcleo monomarental con otros convivientes que, por ejemplo, para el retraso en el pago de los suministros es más del doble, el hogar monomarental simple mucho más cerca de la media de los hogares, y el hogar monomarental simple, que es también pues está más cercano al núcleo monomarental. Retraso en el pago de la hipoteca o alquiler 2 veces o más, lo mismo. La cifra del hogar monomarental simple, de los núcleos monomarentales, es mucho mayor que el total de los hogares. No poder mantener la casa caliente en invierno, exactamente igual. Aquí llama la atención también la alta incidencia que tiene en los núcleos monomarentales con otros convivientes. No poder consumir proteínas cada 2 días. El patrón se repite en cada uno de estos indicadores. Este indicador me voy a detener, uno, por su alta incidencia, el no poder afrontar gastos imprevistos, y porque me parece que es un indicador que nos muestra de una buena manera la inseguridad económica en la que viven estos hogares.
contamos en este indicador no poder afrontar gastos imprevistos a aquellas familias que no disponen de alrededor de 600 euros para hacer frente a la rotura de una caldera. El niño necesita bracket, se le perdieron los libros del cole, ¿no? Cualquier imprevisto que a cualquier familia le pasa, estos hogares no son capaces económicamente de poder hacerse cargo de estas eventualidades. En el total de hogares, los niños y niñas que viven en hogares que pasan por esta situación es alto, es más de un tercio, pero en los niños que viven solos con sus madres alcanza casi un 60%. ¿No? 6 de cada 10 de estos hogares no son capaces de hacer cargo a los imprevistos que son lo que previsiblemente nos pasa a lo largo de nuestra vida. Un riesgo mucho menor tiene el tipo de hogar en donde hay un padre solo con sus hijos, que es un riesgo alto, de casi un 43%, pero es bastante menor que el mismo tipo de hogar con una mujer a cargo. Y cuando hablamos de núcleos marentales con otros convivientes, este indicador alcanza a casi un 68%. Es decir, estos hogares son más vulnerables, pero el tipo de vulnerabilidad no se reparte por igual. Y esto nos puede dar unas pistas interesantes de qué tipo de hogares debemos buscar para proteger mejor, para pensar medidas, programas y políticas que los puedan identificar y que los puedan proteger y blindar ante las eventualidades y ante las mayores vulnerabilidades. Sabemos que los hogares monomarentales tienen mayor riesgo de pobreza. Sabemos además, nos lo decía Teresa hace un momento, que muchos niños van a pasar a lo largo de su vida por hogares monomarentales. Esta es una ventana entonces de vulnerabilidad que debemos proteger para cuidar que las fases de monomarentalidad no signifiquen una disminución enorme de bienestar, de mayor riesgo de pobreza y exclusión, y poder proteger a estos niños y niñas en los momentos en que estos hogares pasen por estas fases ¿no? de mayor riesgo. Si hay mayor riesgo, necesitamos mejor protección. Bueno, como vamos, muchas gracias, Gabriela. Como vamos un poco retrasadas, vamos a cerrar esta parte muy rápidamente. Y os quería pedir a Teresa, a Carmen y a Laura una medida que consideréis que es imprescindible tomar para proteger a estos hogares. Laura. Carmen, tú tienes la palabra. Bueno, pues para ser muy rápida y muy concisa, urgente una ley de familias monoparentales que aborde, en primer lugar, una definición concreta, diversa e inclusiva de lo que significa la monoparentalidad y que abarque también la protección en todos los niveles donde haya se necesita, es decir, empleo, conciliación y corresponsabilidad, vivienda, educación, es decir, todos los aspectos, justicia a nivel fiscal. O sea, creo que todos los ámbitos y todos los ministerios, de manera corresponsable, deberían crear un grupo de trabajo para poder crear una ley de familias monoparentales y abordar para evitar estas cifras. Muchas gracias, Laura. Bueno, dentro de ese paraguas que ha dicho Carmen, que recogería todo, yo insistiría en la parte de los servicios públicos, esas redes formales que tiene que haber, que creo que algo de eso se está trabajando ya en el plan corresponsable, que sería esa ayuda para contratar a cuidadores y cuidadoras, que hubiera sido tan importante en este año que llevamos y hubiera parado la renuncia de muchas mujeres de hogares monomarentales. Y por poner también la corresponsabilidad en las empresas, me parece que también hay que tener en cuenta planes en las empresas que tengan en cuenta esto, ¿no? Esas bolsas de horas corresponsables. Una de las cosas que me parece importante también antes de terminar es que uno de los riesgos que han comentado era el desempleo, ¿no? Cómo son más vulnerables al desempleo esas mujeres. Luego, ¿qué ocurre con esas mujeres para reincorporación al mercado laboral? Si ya es difícil para las madres en hogares biparentales, imagínate en hogares monomarentales donde esa reincorporación se hace tan complicada que nos llegan muchas veces casos de madres que no tienen con quién dejar a su hijo o a su hija para hacer una entrevista de trabajo. Eso tiene que haber servicio público y esas redes formales que decía, donde tú puedas acudir para poder trabajar o acceder a un empleo digno, ¿no? Como decía Carmen, el empleo y la vivienda son derechos constitucionales que tenemos que luchar para ellas, sobre todo, ¿no? Teresa. Estoy de acuerdo con que una ley específica de familias monoparentales podría ayudar. Ahora mismo hay diferencias entre comunidades autónomas, algunas comunidades
si quedan algún tipo de ayuda, algún tipo de reconocimiento oficial, por ejemplo, en acceso a las plazas de guardería, de escuelas infantiles, sabiendo que la conciliación es un punto importante, pues eso sería una medida también creo que importante. Y también insistiría en que para tomar buenas medidas o tener buenos diagnósticos tenemos que tener buenos datos, nos faltan algunos, como la medida que yo he comentado longitudinal, no solo las familias en un momento dado, sino todos los menores que han pasado por una etapa monoparental. También mejores datos sobre cómo es el pago de las pensiones de alimentos. Yo estuve buscando algo y no encontré datos oficiales, no sé cuál es la cuantía, cuántos padres pagan, cuántos no pagan, y creo que eso es importante. Y también sería importante tener datos de hasta qué punto se corresponsabilizan los padres separados en el cuidado, que eso existe para otros países y aquí pues estamos un poco en blanco. Bueno, muchas gracias a todas, a las cuatro. Como vamos un poco justas de tiempo, vamos a ir directamente al cierre, que será, que cerrará Ernesto Gasco, alto comisionado. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradeceros vuestra presencia, vuestra participación. En nombre también, como ha dicho la vicepresidenta primera, del propio presidente del Gobierno, que tiene un especial interés en el trabajo de este alto comisionado y de todo el equipo, y quería agradecer a la directora general de la Fundación Telefónica, a todos los miembros de las entidades que están ya en la Alianza de Lucha contra la Pobreza Infantil Cero en España, la participación en este primer acto, y también a mi equipo, que ha presentado un informe que creo que es muy interesante, junto a las compañeras que han participado en esta interesante mesa anterior de reflexión y de debate, y sin lugar a dudas de la necesidad de afrontar retos en lo cual el Gobierno de España está. Evidentemente venimos de unas situaciones heredadas que son durante mucho tiempo se han instalado y que es difícil cambiar, pero que requiere de la unión de todos nosotros, de la alianza con el tercer sector, con las plataformas, con las fundaciones, con las empresas, con las instituciones y con los gobiernos, porque o trabajamos juntos o no conseguiremos ninguno de los objetivos tan necesarios para que nuestras mujeres, nuestros niños, nuestras niñas puedan tener el futuro que se merecen, no solo un presente mejor, sino el futuro que se merecen. Hoy hemos presentado un primer informe. Os comunico de una serie que vamos a ir manteniendo anualmente vinculados a lo que es pobreza infantil y también situación de desigualdad de género en nuestro país, en España. Los datos son clamorosos, es una cruda realidad y surgen muchas preguntas, ¿no? Primero, ¿cuántas son? ¿Cuántas personas están en esta situación? ¿Cuántos niños y niñas? ¿Cómo son esas realidades que hemos visto que son diversas, plurales y diferenciadas? ¿Y en qué aspectos son más vulnerables? Que eso es lo que realmente a nosotros nos interesa. Decías en tu exposición, creo recordar, que hoy en día, por suerte, nuestra sociedad, lo ha dicho la vicepresidenta primera también del Gobierno, ha avanzado. Ya hay mujeres que eligen libremente ser madres sin necesidad de tener compañero o compañera, porque ellas desean desarrollar esa función y tienen capacidad intelectual, formativa y económica para llevar adelante a sus familias.
pero vemos por los datos que hay una parte muy importante que no es así y que tiene serias dificultades, especialmente las más jóvenes, por los datos que hemos visto, que además son, para poder sobrevivir, se ven obligadas a vivir con el resto de su familia o entidad familiar, con lo que eso limita también la capacidad de autodesarrollo y también de independencia que deberíamos reclamar. Es, por tanto, esta realidad de la monomarentalidad, realmente, una realidad muy diversa y en el cual el 80% de las familias con un progenitor son mujeres. Esa es la realidad, la fotografía real en nuestro país. Y la mitad de esas familias son las que están en este umbral de pobreza, de desigualdad, de dificultades para la inserción social o inclusión social o igualdad de oportunidades de los niños, las niñas y los adolescentes. Por eso el primer paso es visualizarlo, diagnosticarlo, trabajarlo y ponerlo en valor. Y hay el papel de las entidades, de las organizaciones y de los estudios académicos también, para que sean referentes para el Gobierno y para las instituciones para poder adoptar las medidas oportunas. Es necesario nombrarlo y es necesario reconocer esta realidad. En ese sentido, pueden parecer pequeñas las medidas que se adoptan, incluso en plena pandemia, pero una de las decisiones que adoptó el Gobierno, y escuchando la charla anterior, fue que la educación fuera presencial. El hecho de que la educación sea presencial, desde el Alto Comisionado y el presidente del Gobierno así lo decidió después de la primera experiencia que tuvimos, se valoró desde la presidencia del Gobierno y nosotros participamos en esa toma de decisión, que era indispensable para garantizar a los niños y niñas más vulnerables y por tanto también a sus madres en este caso, que la educación fuera presencial. Porque si no, la brecha educativa se acentuaba muchísimo más, la posibilidad económica de tener dispositivos adecuados a la educación digital que se podía implantar también era brutal y además estaban las carencias de alimentación básica, de interacción, incluso de comunicación y de incorporación social de estos menores. Por lo tanto, creo que eso es un dato importante y relevante, que otros países han vuelto a cerrar las escuelas, algunos como Alemania, y en España no se ha tomado esa decisión. También quiero hacer, como hizo el presidente del Gobierno el otro día en el Congreso de los Diputados, una defensa de nuestra juventud y de nuestra adolescencia, porque su comportamiento, más allá de las fiestas ilegales que salen en las noticias, es ejemplar. Las escuelas básicas, las escuelas de bachiller y las universidades están funcionando muy bien y eso es porque la inmensa mayoría de nuestros jóvenes, de nuestros niños y niñas, también de sus padres o de sus madres que les educan, están teniendo un comportamiento brillante. Desde el Alto Comisionado, con este informe, queríamos sumarnos a muchos miembros de nuestra sociedad que reivindican la visibilidad de las mujeres, no solo en la desigualdad que sufrís, sino también en la solución a esta desigualdad y a estos desequilibrios. Sois la inmensa mayoría de la población en nuestro país y os he de decir que en el trabajo que vengo desarrollando en este último año, el haber encontrado, lo comentaba antes, pero muchas mujeres en puestos de responsabilidad, en fundaciones, en entidades, en sensibilidad con la pobreza infantil, ha ayudado notablemente mi trabajo. Sí noto en ese sentido una actitud más positiva, más comprensiva de la necesidad de actuar en esta materia. Ninguna mujer de las que a lo largo de este año me he reunido, y han sido muchas, me ha cuestionado que había pobreza infantil en nuestro país. No puedo decir lo mismo de algunos de los hombres que me he encontrado en el camino. Pero la inmensa mayoría de la gente ha respondido bien, que es lo positivo, y quiero destacar en ese sentido vuestro compromiso. Como os decía, los niños, las niñas y los adolescentes que están en estos hogares monoparentales, en muchas organizaciones, hasta aquí también Andrés de Save the Children o Isidro del Secretariado y muchos otros, conocéis porque todos los días estáis en contacto con ellos, deben ser un objetivo especial de protección. Vosotros lo sabéis bien, también la plataforma de infancia con Carles, y debe ser un objetivo de protección para las políticas públicas. Yo aquí os traslado algo que el presidente del Gobierno, lo escuchasteis vosotros, no solo yo, comentó hace apenas un mes en la presentación de la Alianza. Es un objetivo de Estado. El reducir esta brecha y esta desigualdad de la pobreza infantil es un objetivo de Estado.
Y, por tanto, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, pero sí tenemos una esperanza de que hay un compromiso de impulsarlo como se debe. Incluso el ingreso mínimo vital, que también se ha comentado por parte de la Fundación de Familias Monoparentales, debe ser una herramienta. Y cuando se concibió y se aprobó su aprobación con 3.000 millones de euros presupuestados, aunque solo se hayan podido ejecutar 600, pero hay 3.000, ese es el compromiso político, es necesario entre todos, también con vuestras aportaciones, el incorporar a aquellos que se han quedado fuera y que no deben estar fuera, que deben estar dentro. Esto el Ministerio de Inclusión y desde el Alto Comisionado le hemos trasladado, desde otras instituciones también, está en predisposición de introducir los cambios necesarios para poder llegar a los objetivos iniciales. Y uno de ellos es el que habéis comentado. Uno de los errores iniciales fue que no se tenía en cuenta que hay unidades convivenciales muy diferenciadas hoy en día. Como comentaba, con la pandemia, la decisión de que los niños y niñas pudieran volver a salir a la calle fue porque desde el Gobierno y desde la presidencia del Gobierno se evaluó que había muchas familias que compartían habitación con derecho a cocina, se decía cuando yo era pequeño. No es lo mismo vivir en un buen barrio, con tu jardín, con tu terraza, que vivir en unas condiciones con otras familias en una habitación y en dificultad. Y por eso se tomó la decisión de que niños y niñas debían poder salir a la calle, porque esos niños y niñas vulnerables no tenían otra opción de juego, de interacción, incluso, lo habéis comentado, su salud mental, su percepción de la realidad podía deteriorarse. Por lo tanto, hay compromiso, hay objetivos y hay mucho por hacer, pero en ese trabajo estamos. Y en ese ingreso mínimo vital hay un 22% de ingreso de plus garantizado para las familias monomarentales, para aquellas personas que tengan un hijo o dos a cargo. Eso lo incorporamos nosotros, lo defendimos y seguiremos defendiéndolo o mejorándolo si es que hay que hacerlo, porque las herramientas no deben tener una foto fija, deben adaptarse a una realidad cambiante, como habéis señalado, porque si no, no se logrará realmente lo que queremos, que es esa lucha por la equidad, por la igualdad de oportunidades para todos. Por lo tanto, es complejo, es difícil, pero estamos en ello. No queremos, por muchas dificultades que tengamos, abandonar nuestro objetivo. Debemos, por tanto, repensar las políticas públicas, lo decía la vicepresidenta en su intervención, sin lugar a dudas, teniendo en cuenta la diversidad de estos hogares, no sé si con una ley, como se ha comentado, o con medidas que sí tengan en cuenta esta realidad, esta multirrealidad en distintas cuestiones sociales y económicas, pero sin lugar a dudas también en las reformas laborales. Se comentaba con el tema de la empresa, las empresas tienen planes de igualdad, pero deberían contemplar en esos planes de igualdad, también las administraciones, esta situación de monoparentalidad, de desigualdad que se ha puesto de manifiesto. El informe es claro, está a vuestra disposición, yo no voy a entrar en más detalles, creo que Gaby lo ha podido explicar perfectamente bien. Y, bueno, costó definir lo que era un hogar monoparental, ya está, y, bueno, será mejorable sin lugar a dudas, pero nos va a permitir hacer un camino. Pero, como os decía, los trabajos precarios, la parcialidad de esos trabajos, la temporalidad de muchos de ellos, es el gran adversario de las mujeres y es el gran adversario de las mujeres jóvenes, especialmente con niños y niñas a cargo. Porque la pobreza, 10 años después de la crisis anterior, se ha rejuvenecido. Hace 10 años la pobreza tenía el rostro de mayores y de jóvenes. Por suerte, las políticas que se adoptaron desde el primer gobierno de Pedro Sánchez y en el segundo también han equilibrado la situación de nuestros mayores. Todo será mejorable, pero se ha hecho un esfuerzo muy grande, pero ahora nos queda hacer el esfuerzo con el otro colectivo social, menores de 25 y 26 años, con cargas familiares en muchos casos, que son los realmente perjudicados de este mercado y de esta situación socioeconómica complicada y difícil. Por lo tanto, desde el Gobierno y desde las administraciones, desde este alto comisionado, vamos a trabajar con vosotras, si queréis, encantados, en buscar soluciones a esos horarios dispares, a esas dobles jornadas, que en muchos casos suponen no dedicar el tiempo necesario, como se decía, de mala madre o mal padre a los hijos, pero también de la calidad de ese tiempo, que a veces es más importante la calidad que el tiempo en sí mismo. Las políticas de conciliación son unas claves para la igualdad, eso lo sabéis
desde hace mucho tiempo todos y todas, y por ello son imprescindibles. Por lo tanto, la corresponsabilidad no es posible simplemente porque no hay otro adulto que se haga responsable de los niños o de las niñas. La escuela 0-3 años, que por primera vez en el Ministerio de Educación va a haber 230 millones, no será todo lo que se tiene que dedicar, pero es el primer esfuerzo para una red pública de escuelas de 0 a 3 años, es indispensable también, y este Gobierno lo va a impulsar ya en el 2021 y en años posteriores. Pero también, desde este alto comisionado, consideramos que las administraciones debemos dar un paso más a la hora de extender horarios de programas, como pueden ser los de los madrugadores, o a la hora de financiar actividades extraescolares. Gran problema también de desigualdad con la infancia vulnerada. Por conciliación, pero también por los propios niños y niñas, tenemos que lograr que todos ellos y todas ellas puedan desarrollar sus talentos en igualdad, sin importar su condición económica, étnica, cultural, diferencial, de cualquier tipo. Mejorar las condiciones de vida de estos hogares, monomarentales especialmente, es condición necesaria, aunque no suficiente, para romper el círculo de la pobreza, este círculo roto que queremos que sea una realidad a lo largo de la década de los años 20 en nuestro país y no se repita el círculo cerrado de pobreza que hoy tenemos. Son aproximadamente 750.000 madres y cerca de 1 millón de niños y niñas y adolescentes los que viven en este momento en esta situación, y la mitad de ellos están en riesgo de pobreza. Es decir, que 500.000 niños y niñas de familias monomarentales están en esta situación. Si hay 2.300.000 en España, el 25% de los niños en situación de pobreza dependen de una madre, de una única persona, de una mujer. Por lo tanto, no podemos darles la espalda, no se la vamos a dar. Lo vamos a hacer en un camino continuado, porque no se puede hacer de otra manera, para romper esta desigualdad que es profundamente injusta, como dice nuestro presidente Pedro Sánchez, y con su apoyo y con el del conjunto del Gobierno vamos a poder romper este círculo de pobreza infantil junto al trabajo que hacéis todos vosotros, que es impagable e indispensable. Muchas gracias, espero no haberos aburrido.